Ya. A ver, vamos a ver en qué estábamos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? ¿Sí o no? ¿No tienen preguntas? No, no dice. Ninguna ya. ¿Quién ha llegado? Anabel. A ver, ¿dónde estamos? Ya. ¿Se ha entendido de los hechos posteriores? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, licenciado, es entendido. Ya. Pero entonces, a ver, aquí en esta hojita vamos a hacer lo siguiente. Como estamos en hechos posteriores, hemos dicho de que esto es hechos posteriores en una línea del tiempo. Así es. Aquí ponemos 1 de enero del 19. Y por acá anotamos el 31 de diciembre del 19. Entonces, la gestión es todo esto. A partir del 1 de enero del 20 hacia adelante, ya vendrían a ser entonces, hoy parece que estoy haciendo propaganda, ¿no? Ya. Todo esto entonces vendría a ser hecho posterior. Todo esto es hecho posterior. Aquí están los hechos posteriores. Entonces, en definición, el hecho posterior está facilito, ¿no? Todo aquello que ocurre después del cierre de gestión son hechos posteriores. Fácil, ¿no ve? Porque esta ya es la gestión, 2020. Todo lo que es verde es hecho posterior. Pero todo esto que está en verde, hemos dicho, de acuerdo a la norma contable número 2 o a la NIC 10, se clasifican, ¿no ve? Si nos vamos por lo boliviano, pues el hecho posterior ya se conocía. En cambio, el tipo 2 no se conocía, es nuevo. O, nos sorprendemos, ¿no ve? O, y esto ni me lo imaginaba. Facilito ejemplo del que no conocía es los imprevistos, ¿no ve? Un incendio. Eso no estaba previsto. ¿Quién sabía, pues? El incendio. Esto no conocía. ¿Cuándo ha sido? En la línea verde. En cualquier momento, la línea verde. Entonces va a ser tipo 2. El tipo 1 ya se conocían. A ver el ejemplo para recordarnos cuál podría ser el del cliente. La quiebra del cliente. ¿Por qué decimos que se conocía ya la quiebra del cliente? No es de que somos adivinos nosotros para decir, este cliente va a quebrar, este no, este sí, este no. No, no es así. Cualquier cliente puede quebrar, pero ¿por qué lo ponemos como tipo 1? Porque las empresas trabajan tomando en cuenta el riesgo. Todo empresario administra riesgos.
¿Quiénes progresan? Los que saben administrar mejor el riesgo. Entonces, miren, si al cliente le estamos dando nosotros al crédito, toma, lleva, le decimos. Luego me pagas. ¿Y será que me va a pagar? ¿Estamos seguros que me va a pagar? No. Entonces, corremos el riesgo. Porque cuando quiebra, nosotros decimos, ya conocíamos. Claro, porque es riesgo. Es riesgo. De pronto, uy, qué pena tú has sido, pues el que ha quebrado, ¿no? Ya sabía que alguien no podría pagarme algún día. Y ahí está. Sucedió. ¿En qué año ha sucedido? En el 2020. Porque si ocurre aquí en la línea amarilla, porque el cliente puede quebrar en una de estas fechas. No es hecho posterior, pues. Ha quebrado aquí en agosto, ha quebrado en octubre, ha quebrado en... Sí, pero está aquí adentro, no es hecho posterior. En cambio, si el cliente avisa que ha quebrado en esta línea verde cualquier fecha, entonces es hecho posterior. ¿Qué tipo? Ya conocía. El incendio, si se presenta en la línea amarilla, no es hecho posterior. Sucedió aquí el imprevisto. Se contabilizan las pérdidas aquí, sí hay. Pero si el incendio ha sido en la línea verde, entonces es hecho posterior. No conocíamos que íbamos a tener un incendio, tipo 2. Ya está más claro, ¿no? Pero miren, ¿qué hacemos? ¿Para qué me sirve a mí clasificar? Porque al final son todos los hechos posteriores. ¿Por qué voy a clasificar? Entonces aquí aparece lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta primero como contador. ¿Qué haces? Contador. Y luego como auditor. ¿Qué haces, auditor? Entonces el contador, ojo, que en la NIC número 10 me dice hasta la fecha que se autoriza la publicación de los estados financieros. Aquí nos vamos a poner una fecha. Y digamos que esto es el 31 de marzo del 2020. Esta es la publicación. La publicación de los estados financieros. Estados financieros. El 31 de marzo. Entonces, todo esto es hecho posterior para el contador. Todo lo que sucede como tipo 1, como tipo 2, tiene que anotarlo en los estados financieros. Pero, ¿cómo? Si es tipo 1, si estamos frente a un hecho posterior que ya conocíamos, el que hace el contador tiene que ajustar. El quebrado del cliente tiene que ajustar. Se han vendido o se han rematado los inventarios a precios con el 50% de su costo real que tienen que ajustar. Si no ajusta, propone el ajuste. Si estamos frente a un hecho posterior tipo 2, no se conocía. Hubo el incendio. ¿Qué tiene que hacer el contador? Tiene que revelar. ¿Dónde? En nota. En nota al estado financiero. ¿Qué pasa si no revela en nota? El auditor lo va a revelar en párrafo de énfasis. Eso es. Por eso es que se clasifica en tipo 1, tipo 2. Los de tipo 1 todos tienen que ajustarse. Los de tipo 2 se tienen que revelar en nota o en párrafo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas?
Preguntas. ¿Cómo a esta hora van a llegar? Ya estamos en mitad de clase. Pregúntenme, pues. O dígame, no, nada. Ninguna, dice. Ninguna, ya, pues. Ya. Pero entonces, los auditores no somos contratados en diciembre, en noviembre, debería ser, ¿no ve? De aquí deberíamos empezar a hacer auditoría para terminar junto con los estados financieros, o un poquito más, una semana más, y emitimos el dictamen. Lo que pasa en la realidad es que las empresas contratan en abril, aquí contratan. Rapidito, rapidito, apurados ellos. Porque en abril, no estamos en una empresa que cierra estados financieros el 31 de diciembre de todos los años, tiene que presentar, tienen plazo de 120 días para presentar estados financieros con un dictamen. Entonces su 120 se vence el 30 de abril y te contratan aquí, es decir, con suerte el 1 de abril. Y lo tienes que acabar, sí, pues ahorita hay que trabajar día y noche para terminar la auditoría y presentar nuestro dictamen. Entonces aquí vamos a poner otra fecha. Aquí le ponemos otra rayita. Y aquí decimos con dictamen. Ahí está, el dictamen del auditor. Le pondremos fecha. 30 de abril del 20. Ahí está. Entonces, miren, hay dos fechas. La del contador, hasta el momento en que se publican los estados financieros, se autorizan la publicación. Hasta ahí son los hechos posteriores. Como ya está cerrado, ya no sabe lo que sucede en abril. Cuando entre el auditor, revisa desde enero, desde aquí. Revisa enero, febrero, marzo, todo abril. Y puede encontrar hechos posteriores tipo 1, tipo 2, sí, puede. Obviamente, si hay tipo 1 y ha sucedido en abril, aquí ha quebrado el cliente, no es adivino, ¿no ve? ¿Por qué no has ajustado el contador? No, no es adivino. El hecho se produjo después de que los estados financieros han sido publicados. Entonces, directamente, el auditor propone el ajuste. Lo mismo podía suceder con el tipo 2. Hasta aquí no ha sucedido nada, pero el incendio ocurrió en abril. No es adivino, es el contador. Entonces, si ocurrió en abril, ¿qué hace el auditor? Lo revela en párrafo de énfasis. Así es. ¿Ya? Pero, cuando estamos hablando del auditor y estamos en hechos posteriores, aparece la NIA 560. Hechos posteriores. ¿Qué dice la NIA 560? Esto, ¿no ve? Que tiene que, cuando son hechos posteriores que se conocían, sucede el hecho ya se conocía, entonces hay que proponer el ajuste. Cuando estamos en hechos posteriores que no se conocían, entonces hay que revelar en párrafo de énfasis. Pero, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, la NIA 560, si lo leemos, entonces llega el dictamen y ahí termina, ¿no? Cuando has hecho el dictamen y termina. Imagínense que hemos sido contratados en noviembre de 2020. Los hechos posteriores van a ser desde enero hasta noviembre. Y emitimos el dictamen. Pero, si nosotros leemos las SAS, ¿qué dice cuando habla de los hechos posteriores? Dice, los hechos posteriores
no terminan con la emisión del dictamen, dice. No termina el 30 de abril, en otras palabras. Puede, dice, ocurrir hechos posteriores después de la fecha del dictamen. ¿Qué tiene que hacer el auditor? Tiene que estar pendiente de lo que le sucede a la empresa, de tal forma que sucede el 5 de mayo, 10 de mayo, 15 de mayo, pero ya presentado el dictamen, ¿no? Junio, ocurre el hecho posterior. Lo que tiene que hacer el auditor es analizar si en su criterio, dice, del auditor, ese hecho posterior ocurrido después de la fecha del dictamen es importante revelarlo, tiene que regresar, dice el auditor. Regresa a la empresa y le dice, señor, he presentado, no sé, digamos, 10 copias del dictamen, ¿me los puede devolver? Y le explica por qué. El auditor, dice, tiene que asegurarse de recoger todas las copias del documento. ¿Qué significa eso? Que el auditor ha presentado 10 copias originales del dictamen. La empresa ha sacado otros 10 para repartir a sus, del directorio, para repartir al contador, no sé, ¿no? 20 copias, más los 10 originales son 30. Entonces, la SAS le dice, tienes que asegurarte de recoger todos los documentos, inclusive los que han copiado la empresa. A toditos tienes que pedirles. ¿Para qué? Para incluir, ¿no ve? Para incluir en párrafos de énfasis el hecho posterior que ha sido después del dictamen. Lo incluye y regresa otra vez a la empresa y va devolviendo el dictamen a todos aquellos que les ha pedido. Eso dice el SAS. Lo que no te dice el SAS es hasta cuándo. Porque aquí está mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y sigue siendo hecho posterior, ¿no ve? Al 31 de diciembre de 2019. ¿Hasta cuándo? No. Perdón. No dice hasta cuándo va a ser el hecho posterior. Pero ¿por qué el SAS? A veces se preguntan, ¿por qué el SAS dirá que tiene que seguir estando pendiente de las operaciones que tiene la empresa después de que ha presentado su dictamen? Porque el contrato es hasta ahí. Ahí se rompe la relación del trabajo. Pero ¿por qué SAS dices que tienes que seguir pendiente de la empresa? Es que si ustedes leen el SAS, está escrito en términos de que se supone que tú dominas el concepto cliente. Entonces el SAS supone que vos sabes lo que significa cliente. Entonces, como sabes qué significa cliente, te dice eso y los gringuitos leen y ya entienden, no hay que explicarles a los gringuitos, porque esta es una norma gringa, vigente para Estados Unidos. Pero ¿por qué te dirá eso? Es que, otra vez, a los gringuitos les enseñan el concepto cliente, en cambio a nosotros no nos enseñan en la universidad el concepto cliente. Nadie nos habla del concepto cliente. ¿Qué significa cliente? No es la persona que, pero es fácil, pues, cliente, el que viene y te visita, te dice, véndame, y te voy a pagar mañana, ese es el cliente, ¿no veo? Te paga, eres tu cliente. No, eso no es el concepto de cliente. Entonces, ¿qué es cliente? Miren, el cliente es más o menos, a ver, ¿cómo les digo? A ver, parece que ya les he dicho, pero haciendo relación con el médico. Por analogía, no lo van a contar, pero no ve.
Si conocen al médico, nos van a contar, pues. Estamos hablando de uno que no lo conocemos, uno que es de Chile ya, no de Bolivia. Entonces, miren, cuando uno está enfermo, va al médico y le dice, señor médico, me duele la cabeza y me curo cuando tomo una aspirina. ¿Y él se contó de eso? ¿Sí o no? sé. Entonces, continuamos. El médico, ¿qué le dice? Ah, ya, vamos a hacer, voy a poner su diagnóstico, dolor de cabeza. Y le voy a hacer su receta, dice, y le da aspirina. Se va a comprar aspirina, le dice. Y pague por caja la consulta. Entonces, miren para qué ha ido este enfermo al médico, ¿no? Porque él sabía que le dolía su cabeza y sabía también que se sana con una aspirina. Y el médico lo que ha hecho es repetir lo que le ha dicho su paciente. Y listo. Pero ¿qué sucede luego? El paciente le llama al día siguiente a su médico y le dice, doctor, me sigue doliendo mi cabeza. ¿Ha tomado la aspirina? Le dice, sí. Y entonces tome otra más, le dice. Ya, al día siguiente, doctor, me duele la cabeza y he tomado 2 aspirinas, le dice. Ah, ya, entonces tómese una más, le dice. Al día siguiente, doctor, me sigue doliendo mi cabeza y he tomado las 3 aspirinas. ¿Tomo una más? Sí, 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 le dice. Al día siguiente, no lo llama. Y el doctor esperando que le llame para que le diga que tome una aspirina más, no llama. Sigue esperando, no llama. Intrigado, el médico llama a su casa del paciente, pregunta por él y le dicen que ha fallecido. Ay, qué pena. Listo. Entonces la pregunta es, ¿ese médico sabía el concepto de cliente? No sabía el concepto de cliente. Pero entonces, ¿cómo es? De la siguiente manera. Si hubiese sabido el médico el concepto cliente, iba el paciente y le decía, me duele mi cabeza y me curo con... Ya, le dice. Pero para saber o darle una receta, lo que voy a hacer es entregarle este lote de laboratorios para que usted se haga esos análisis y los resultados me lo traen. Pero es que mi cabeza nada, hágase las pruebas. Y se va el paciente a hacerse todos los laboratorios que le ha pedido y con los resultados regresa donde el médico. El médico lee los resultados y le dice, usted adolece del páncreas, de su hígado, de su riñón, de toda su menudencia, le dice. Pero mentira, doctor, me duele mi cabeza. Es esto lo que sale en los resultados. Ahora, como le duele todo su menudencia, usted va a tomar estos medicamentos y no le da aspirina, por si acaso. Le da en función de los resultados medicamentos. Y le dice, supongo que es una sola tabletita. Va a tomar esta tableta cada 8 horas. Ahora mismo empieza. ¿Qué hora es? 3 de la tarde. Ahora empiece a tomar. Cada 8 horas va a tomar. Entonces pasa las 8 horas, digamos las 11. 11 menos 10, el médico llama a su paciente. Señor, cuidado que se olvide, a las 11 tiene que tomar su medicamento, le dice. No, le dice el paciente. Pasa a las 11, vuelve a llamar el médico al paciente. Señor, ¿ha tomado su medicamento? Sí, no. Si dice no, le espero, vaya, le espero. Tome. Pasa a las 8 horas, 7 de la mañana. Llama el médico antecitos. Cuidado que se olvide. Después de la hora, ha tomado, se está asegurando cómo se siente, ¿no? Y así hace su seguimiento. ¿Qué está haciendo ese médico? Sabe del concepto cliente.
a ese señor le han enseñado el concepto cliente. Así tiene que ser. Entonces, ahora ya no hablamos mal del médico, hablaremos mal del auditor. El concepto cliente es de que tienes que estar pendiente, pues. Cuando entra el auditor a la empresa, cuando entra a la empresa, lo que hace el auditor es, este es mi cliente, dice. Lo considera cliente a la empresa. Y si lo considera cliente a la empresa, ¿qué tiene que hacer? Estar pendiente, pues, día y noche, de lo que le sucede a la empresa. Pero ya ha terminado su trabajo, no importa. Es mi cliente y tengo que estar pendiente en todo lo que le ocurre después que he entregado mi trabajo. ¿Hasta cuándo? No dices hasta cuándo. Pero por criterio profesional, no vas a estar en el 2021, ¿no?, como hecho posterior pendiente. Ya ha cerrado la gestión 20, ¿no ve? Ya no es. Pero hay que estar pendiente, ¿no ve?, después de la fecha de entrega del dictamen. Por eso es. Entonces necesitamos entender el concepto cliente. Mi cliente tiene que estar siempre mejor y yo tengo que estar pendiente de lo que le ocurre. Por eso el SAS dice que tienes que seguir considerando los hechos posteriores aún después de haber entregado el dictamen. Ya, preguntas. 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 Se han ido, creo. ¿No hay preguntas? No dice. No hay preguntas. Bueno, nos vemos en el examen, entonces. ¡Ah! Examen. Tenemos que dar examen. Bien que han hablado de examen. A ver, estamos en 27. Ya no hay tiempo, ¿no ven? Ya no hay tiempo para estar buscando fechas de examen. Entonces, a ver, yo les voy a anotar aquí la fecha. Examen. Anótense. Examen va a ser el día jueves. ¿Qué fecha es el jueves? 30. El jueves 30 vamos a dar examen. Examen 2. ¿Ya? ¿De qué temas? El examen 1 hemos dado hasta el pasivo. ¿Sí, no? Hasta pasivo cociente. Ya. Entonces, en el examen 2, este examen 2, tenemos varios temas, ¿no ven? Puede ser el pasivo no corriente, podría ser. El patrimonio podría ser. Podría ser ingresos. Uy, tenemos harto material. Podría ser gastos. Y estos hechos lo vamos a dejar para el final. Entonces, puede ser una pregunta de cada uno, solo del pasivo, solo de ingresos, solo patrimonio, solo gastos. Hay que estar mirando, leyendo. Primero, sabiendo qué es cada uno de estos rubros y luego sus características. Luego, papeles de trabajo. ¿Qué papeles de trabajo posibles, ¿no?, podríamos presentar en estos grupos? ¿Ya? Entonces, anótense la fecha de examen. Jueves 30. Examen 2. Ya. Ya estamos terminando, ¿no? La próxima semana ya terminamos. ¿Y qué vamos a hacer el día miércoles? También anótense. El miércoles vamos a hacer taller. El taller, no sé qué taller es el que viene. Taller 7 creo es. Sí, taller número 7.
Vamos a hacer. ¿De qué? Ya hemos hecho ingresos, de gastos nos tocaría, ¿no? Un taller sobre gastos vamos a hacer. De gastos, aquí voy a poner, voy a anotar en gastos para preparar. Y el jueves vamos al examen. Ya. ¿No tienen preguntas de todo esto? Ya. Bien, magnífico, ¿no? Mejor para mí es. Pero hay otra, no, los procedimientos. Los procedimientos de auditoría, ¿no? Para encontrar estos hechos posteriores son los mismos que las contingencias. Entonces, para no repetir dos veces los procedimientos, miraremos lo que son las contingencias. Auditoría de las contingencias. Dice contingencias ahí. Yeah. Pero para entender lo que es la auditoría, necesito pues saber qué es contingencia, ¿no? Porque si no sabes qué es contingencia, ¿cómo vas a hacer auditoría? No vas a poder. ¿Qué es una contingencia? La contingencia son imprevistos. Aquí se puede decir que son hechos, puede decir sucesos, pueden decir imprevistos. ¿Qué más? Hechos, sucesos, imprevistos. Pero todos estos probables de ocurrencia. Puede, ¿verdad? Esos hechos pueden suceder, los sucesos pueden suceder, los imprevistos pueden suceder en cualquier momento. Pero para que sea una contingencia, ¿no? Este hecho, este suceso, este imprevisto probable de ocurrir, sea una contingencia, lo que tiene que, o para que sea contingencia, lo define un tercero. Alguien tiene que definir este hecho, suceso, para que se vuelva contingencia. Estas contingencias se clasifican en contingencias positivas, contingencias negativas. Una contingencia positiva, como su nombre estaría indicando positiva, son aquellas a favor de la empresa. En cambio, las contingencias negativas son en contra de la empresa. Esa es la clasificación. Ahora, la otra clasificación son, esto lo ponemos clasificación A. Esta es la clasificación A y aquí vamos a poner la clasificación B. La clasificación B. Se clasifican en contingencias remotas, contingencias posibles y contingencias probables. Entonces, una contingencia remota, ¿cuándo va a ser? Una contingencia remota, como su nombre está indicando, es que es más probable que no ocurra. Probable que no ocurra. Que no ocurra, que no se haga, que no ocurra o no se haga realidad.
Eso es. Esto no creo que ocurra, ¿no? Ya no va a tener efecto. Sí. ¿Tú qué dices? Sí, yo también, ¿no? Y si ocurre va a ser lo mínimo, sin importancia, remota. En cambio, cuando es una contingencia posible, aquí, para que sea posible, la contingencia se va formando. Se va formando. O, dicho de otra manera, la contingencia va tomando forma. Así. Se va condensando, se va documentando. No es como en este otro. No creo que suceda así, no, para nada, no te preocupes. En cambio, aquí ya te preocupas, porque la contingencia va tomando forma. Aquí. En cambio, en la probable, para que sea contingencia probable, existe el fallo del tercero. Así es. Entonces, a ver, para recordar esta clasificación de remota, posible, probable, y cuándo remota, cuándo posible, cuándo probable, la mejor explicación para comprender, no es lo único, la mejor explicación para entender esta clasificación, es el juicio. Un juicio. Entonces, cuando hay un juicio, el juicio puede ser a favor de la empresa o en contra de la empresa, y ahora, ¿prospera o no prospera? Si de pronto no, los abogados dicen, no, para nada, en vano, ¿qué pata ley? En vano, nada va a salir. Entonces es remota. Si de pronto ese juicio va tomando forma, les hacen citar al Ministerio Público, dice que tienen que entregar cartas, notas, evidencias. Ajá, miren, está tomando forma. Entonces es una contingencia posible. Y de pronto el juez determina, falla a favor o en contra de la empresa, ahí está, ya se pronunció el tercero. La contingencia ahora es probable. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos cuando nosotros estamos aquí? Primero como contadores. Cuando estamos en contingencias remotas, los contadores se vuelven patos. No hacen nada. Si estamos frente a contingencias posibles, ¿qué tenemos que hacer? Es revelar en nota al estado financiero. Si estamos frente a contingencias probables y hay el fallo, ¿qué tenemos que hacer? Ajustar. El auditor igual se vuelve pato cuando está frente a contingencias remotas. Cuando están frente a contingencias posibles, tiene que revelar en párrafo de énfasis. Cuando está frente a contingencias probables, tiene que proponer ajustes. Así es. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Licenciado, no sé si nos podría dar algún ejemplo de algún caso para poder identificar mejor cuando es una contingencia remota, pasa la posible y probable, por favor. Pero me va a contestar pues, cuando les pregunte rapidito, ¿ya? Porque ustedes tienen que darse cuenta, pues. Ustedes tienen que
evento también, hecho, suceso, imprevisto o evento probable o cierto. Entonces, a ver, yo les voy a contar un hecho real y ustedes me van a decir si es remota, si es posible o es probable. En Alemania hay muchas empresas tabacaleras que producen cigarrillos. Fuman mucho los alemanes, entonces todos. Hay variedad de cigarrillos, múltiples cigarrillos, de varios sabores, colores, etc. Entonces, como hay varias empresas tabacaleras, aparece un día, entonces aquí voy a poner la empresa, una de las empresas, la empresa F y A, que es una de las tantas. Aparece un alemán, un ciudadano alemán, toca la puerta de la empresa y le dice, por fumar tu cigarrillo, ahora estoy enfermo, le dice. Entonces aquí aparece la persona, a ver, una persona ex, reclamando por fumar un cigarrillo, estoy enfermo, dice, y quiero que me pagues todos mis medicamentos, le dice. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ese será un hecho, suceso, imprevisto, evento que puede ocurrir? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Contesten, pues. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, puede. Como que no fumar cigarrillo nos enfermamos, pues. Entonces, miren, esta persona va a esta empresa a decirle, ¿qué hace esa empresa? ¿No? Porque te vas reclamando con honor, por tu culpa, él le dice. Esta empresa se ríe en las noticias, ¿no? Porque le presenta la notita a los abogados y el abogado, ay, pero a ver que demuestre, que solamente ha fumado nuestro cigarrillo. No, pues no va a poder, hay tanto variedad de cigarrillos. ¿Cómo va a demostrar esta persona que ha fumado solo y únicamente nuestro cigarrillo, nuestro producto? Entonces, es un hecho, un evento imprevisto. Nadie esperaba esto. Entonces, les venimos aquí. ¿Ustedes creen que es una contingencia remota, posible o probable? Remota. Pero claro, pues, a veces hay una variedad. ¿Cómo vas a demostrar que tú vas a que tú fumando un cigarrillo con esta empresa te has enfermado, de repente te fumas toda la clase de cigarrillos, ¿no? Y hasta droga de repente? Entonces aparece la nota y es remota. ¿Qué hay que hacer? Nada. ¿Ya? Pero ¿qué hace esa persona? Dice, espera respuesta y no hay respuesta. Se va a quejar al Ministerio Público. Va al Ministerio Público y le dice lo mismo, que por fumar el cigarrillo de las empresas está dañando su salud y ha gastado tanta plata y tiene que seguir su tratamiento. Así que quiero que primero pague lo que ha gastado y siga pagando hasta que me cure. Esa es la regla. ¿Qué hace el Ministerio Público? Le cita a la empresa. Esa empresa venga, le dice. Aquí hay una denuncia contra ustedes que el producto que dice esa empresa, dice, no, está loco, no, está loco. A ver qué demuestre. Además, dice esa empresa, mire, es la cartilla. Lea lo que es la cartilla. Dice, fumar es daño a la salud. Si usted tiene necesidad, fuma un cigarrillo. Está viviendo, dice.
Entonces, le dice, a ver, tú has pasado de la empresa solamente sí puedes demostrar, sí puedes demostrar. Entonces, presenta documentos, que le dice el Ministerio Público, presenta documentos para que haya un documento solamente de las especias de África. Este es el presenta todas las pruebas que está aquí. Y le llama Teresa Emilia, dice que ha firmado la ley, dice, no, vamos a ver la estructura de la firma social. Entonces, la licencia del Ministerio Público, sus pruebas, el enfermo le presenta sus pruebas porque se está en una situación de prueba en toda su vida que está pasando. Seguimos en contingencia de libertad. ¿Sí? Ya no. Estamos en la llamada posible. Tranquilo, estás tomando forma. Estás tomando forma. Ya se está molestando con contestar defenderse en la empresa. Aquí estas personas son de evidencias que involucran esta empresa. Y de pronto, al final de nuestro tiempo, el Ministerio Público falla en colocar la empresa. Señores, tienen que reconocer todos los gastos que nuestra persona, más todos los medicamentos que tiene que tomar, más el tratamiento que tiene que hacer, y más una indemnización de cuántos millones de pedidos, todo eso es con seguir así posible. Ya sería probable. Ya es probable. Entonces, ya es probable. Hay que ajustar, hay que poner un negocio a pagar. A estas personas. Cuando estamos en posible, tenemos que revelar un juicio en contra de la empresa por los mandados pidiendo indemnización. Eso vamos a poner aquí. ¿Se entiende el ejemplo? Se ha entendido. Cuando hay un dicho, necesitan de nosotros como auditores, las instituciones. En las empresas, nosotros financieros, generalmente en algunas empresas aparecen los hechos posteriores, la mayoría no. Y generalmente aparecen después conciencias y hay otras fases que no hay. Porque no hay conciencias, no hay un activo contingente, no hay un activo contingente, o que bien es alto, hay los hechos posteriores, sí, solamente que de pronto no están reconocidos por empresas, eso es el autor. Hay conciencias de estos hechos de eventos pueden decir cualquier otro sí, puede ocurrir, como que no todas las empresas tienen conciencias, no hay una sola, pero yo soy loco, tienes conciencias, solamente que no estás alerta a las conciencias. Tienes que hacer análisis, claro, de estos hechos, estos eventos puede suceder, puede haber sucedido y no se está tratando como contingencia, hay que revelarlos o hay que ajustarlos. Ejemplo, yo voy a tener un ejemplo que yo voy a decir. Un cuentito, que estos eventos son cuentitos, son cuentitos. A ver. La empresa es una empresa comercial. Productos de la China. Entonces somos una empresa comercial que vende los productos de la China, que hace esta empresa.
hace los pedidos a la China. Desde mándeme, no me hagas la mañana, y digan eso, díganme julio, agosto, está llegando la mercadería. Eso es lo que ha hecho esta empresa. Ha pedido en enero un lote de la mercadería. Y miren, tenía que llegar ya. Estamos esperando. Ya debía llegar. ¿Qué está pasando? Por la pandemia debe ser, por la pandemia que está tardando. Le llamamos al chino y le decimos, chao, y nos dice el chinito, chao, ya te he mandado, dice. Y nos manda la nota de que sí, había sido embarcado en mayo. Y ha sido embarcado, pero como está viniendo el barco, no voy a hacer sus paradas y tal, hablamos de su viajar en barco, bueno, se pasan unos meses. Y a cargarlo le dice a mi chinita, hoy 27 de julio del 2020, hay un anuncio. Y ahora la empresa, a ver, llama a la empresa y le dice que tiene que irse a hacer una declaración. Necesita. En donde le cita el Ministerio Público, no creo que lo llaman así, el Ministerio Público, le cita el CCN. El CCN. Parece que falta la E. Ya, una citación. Y porque nos están citando una CCN, dice extrañado el gerente. A ver, voy a ir a ver de qué se trata. Va a la CCN y le dice, usted tiene relación con la empresa china, tantos, sí. Ya. Y ¿qué relación comercial? Compro sus productos y los revendo aquí en Cochabamba, dice. Ya. Entonces, dice, usted está ¿cómo se llama? Sospechoso de narco. ¿De qué me está hablando? Sucede que en el barco que estaba viniendo de la China hasta con mercadería china hasta Bolivia, sucede que este lote es de usted, a ver, esta mercadería, me ha dicho que usted compra en la China, sí. Al lado de la mercadería, de nuestra mercadería, de esta comercial, estaba droga por toneladas, al ladito. Entonces, ¿qué está diciendo la FELCN? De que la droga venía junto con la mercadería de la empresa. Ahí está. Díganme, ¿será un hecho, suceso, imprevisto, evento, probable ocurrencia? Sí. Sí. Ahora, ¿será remota, posible o probable? Sería posible porque la empresa Posible. tendría que defenderse para probar su inocencia, podría ser. Ajá, eso yo quería escuchar. Eso Ya está está bien. tomando forma. Claro, ya ha tomado forma, ¿no? Ya ha tomado forma. Entonces, miren, por el juicio ya se entiende, ¿no? Pero en este caso, miren, es un evento que nadie se imaginaba. Pero ya son 40 años que hace eso la empresa y nunca le ha sucedido. Y miren, hoy aparece así. No es nada de la droga, no tiene nada que ver con la empresa ni con la mercadería, ¿verdad? Pero aparece ahí al lado, y porque está al lado de nuestra mercadería,
le citan como sospechoso. Tiene que defenderse, pero claro, ya ha tomado forma, ¿no? Ya ha tomado forma. Ahora, ¿cómo va a terminar? No lo sabemos. Pero tenemos que revelar si somos contadores o tenemos que revelarlo como auditores en párrafo de énfasis. ¿Por qué no revela el contador? ¿No? Porque dicen, pero nos vamos a defender, pues acaso tenemos que ver con la droga, nada, nosotros demostramos que no tenemos nada que ver y así lo manejan la empresa. Pero es una contingencia y las contingencias posibles, probables, tienen su efecto en los estados financieros y de eso tenemos que prever. Y de pronto hasta existe ya el fallo, ¿no? Ya le dicen, efectivamente, esto venía colado a tu mercadería y eres narcotraficante. Y le quitan la mercadería, ¿no ve? Y va a tener efectos a la empresa, ya está, entonces es probable, ¿no ve? Es probable. Hay que ajustar, sí, tenemos que ajustar. Entonces, estas contingencias yo los llamo bombitas. Estas bombitas están en toda la empresa, desde el techo. Todo el tejado está lleno de bombitas, el piso. Por eso hay que caminar como los gatitos, encimita nomás hay que caminar. Si vamos con tacos, ¡pum!, pisamos una bomba y estallamos junto con la bomba. Son bombas, miren. ¿Quién pensaba esto? ¿Se han soñado siquiera que iba a ocurrir algún día esto? Nunca se han soñado. Pero estalló la bomba. Estalló la bomba. Y así, problemas como esto ocurren, pues, a veces a diario. Y las empresas lo que hacen, con nuestro abogado lo vamos a solucionar. Y no lo ponen en los estados financieros, no lo ponen en estados financieros. Y para eso es el auditor, ¿no? Para eso es el auditor. Para revelar en párrafo de énfasis si corresponde y estamos en posibles, o para proponer ajustes cuando ya conocemos que ha habido el fallo. Así es. Terribles son estas contingencias. De la nada aparecen, ¿no? De la nada. Por eso yo lo llamo bombitas. ¿Están prendidas? Sí, las bombitas están prendidas. Solamente hay que esperar. Y estallan. Todas las empresas tienen, con mayor efecto, menor efecto. Pero todas las empresas tienen. Solamente que no las revelan los contadores. Los auditores entran y no ven la cuenta, contingencias, y dicen, uy, qué bien, menos un rubro que auditar. No. Necesitamos estar pendientes de estas ocurrencias y lo mismo de los hechos posteriores. De estas dos cosas que a veces no están en estados financieros. ¿Ya? Entonces hablamos de los procedimientos. ¿Cómo yo voy a detectar estos hechos? ¿Cómo voy a detectar? ¿Cómo voy a detectar estas contingencias? Y aparecen los procedimientos. Los procedimientos de auditoría. A ver, el primero. Vamos a citar la carta de abogados. El segundo es la carta de gerencia. El tercero es la lectura de actas. La lectura de correspondencia. Es el análisis de los estados financieros intermedios. ¿Cuál más? ¿De cuál me estoy olvidando? Ya, creo que son todos.
Entonces, miren, hablaremos de la carta de abogados, primero. Su nombre está diciendo carta, ¿no ve? Una carta, después una hojita. Así, esta hojita. Carta. Esta carta de abogados la redacta el auditor, ¿no ve? Redacta el auditor. Aquí va a decir señor abogado. Señor abogado. ¿Quién va a firmar? Va a firmar el gerente general de la empresa. No es el auditor, porque si firma aquí el auditor al abogado de la empresa, ¿qué va a decir el abogado? ¿Qué tengo que ver con usted? No tengo nada que ver, ninguna relación le va a decir, no le va a contestar. Pero si esta carta es redactada por el auditor y le hace firmar al gerente general, ¿no ve? Le va a contestar, pero claro, pues, ¿qué le dice? ¿No ve? Hay modelitos en los libros de la carta de abogados, hay modelitos. Antes en la NIA, carta de abogados, había modelitos, lo han quitado para el último. Ya no aparecen modelos de carta de abogados. Pero si ustedes se fijan, la norma de auditoría, el 5, ¿no ve? Documentos, ahí también van a encontrar un modelito de carta de abogados, un modelo. Cuando vayan a trabajar a las firmas tienen sus modelitos, ¿no? Ellos, redactados por ellos. Pero al final, con más palabras, menos palabras, ¿qué necesitamos que nos diga el abogado? ¿No? Como estamos redactando nosotros, ¿qué necesitamos? Entonces aquí voy a poner, ¿no? Adelante puede ser, por ejemplo, señor abogado, a la fecha hemos contratado los servicios de la consultora, para lo cual requiero que usted le informe directamente al auditor lo siguiente. ¿Qué nos va? Esto nos interesa a nosotros. ¿Qué nos va a avisar? Entonces dice juicios. Juicios a favor. A favor de la empresa. Llevados por usted. Eso. Solo eso, no, pues también los juicios en contra, ¿no ve? Entonces aquí aparece los juicios en contra la empresa llevados. Juicios en contra. Contra la empresa llevados por usted. ¿Y el abogado qué hace con esto? Dice, me está preguntando mi jefe que le diga al auditor cuáles son los juicios, ¿no? Que estoy llevando yo a favor y cuáles en contra. Eso es. En algunos casos hay empresas que tienen de verdad, N juicios, de todo y de nada. Pero entonces, como es de todo y de nada, en la etapa de la planificación ya se da cuenta de eso el auditor, y ¿qué anota? Como está redactando esto el auditor, no le interesa pues que le cite 3, 4, 5, 6, 10 hojas, 15 hojas de los juicios. Pierde tiempo. Entonces aquí pone juicios a favor de la empresa llevados por usted que superen el monto de, y se pone el nivel de materialidad. Si es de 120,000, por ejemplo, aquí se pone que superen los 120,000. Los que hace el abogado de los N solamente busca aquellos que son importantes y superan los juicios mayores a 120,000, ¿no? A favor o en contra. Si pedimos así, va a ser todos, ¿no? Todos nos va a dar. Ya, esa es la carta. ¿Este es el papel de trabajo? No, ese no es el papel de trabajo. El papel de trabajo viene a ser la respuesta. Aquí. Este es el. Entonces aquí dice, señor auditor. Señor auditor. ¿Quién está firmando? El abogado está firmando. Aquí. El abogado. ¿Qué le dice? Entonces aquí hace su lista, ¿no ves? Su lista. Señor auditor,
conforme al requerimiento de la gerencia, porque aquí va a decir su número, ¿no ve? Aquí va a decir GG, digamos, 104 quebrado 20, ¿no ve? Entonces aquí va a responder, ¿no ve? El abogado con más o menos palabras de introducción. Señor auditor, en cumplimiento de la nota de la gerencia número 104 quebrado 20, comunico a usted lo solicitado por la gerencia. Y aquí va a decir juicio, como es primero a favor, iniciado por la empresa en contra del proveedor por tal cosa, no es un cuento largo que nos va a hacer. Y los abogados son machos para escribir, entonces esto es una historia larga de nunca terminar. Y leemos y no entendemos ni jota. Sus palabras, ¿no ves? Sus conceptos jurídicos están aquí y no entendemos ni jota. Y es una lista, ¿no ves? Es una lista larga. Y, digamos, tiene 3 juicios. En B, igual. Aquí, como ya son en contra, juicio iniciado por un tercero, ya va a ser, ¿no ve? Iniciado por un tercero. Por un tercero, obviamente que va a estar su nombre, su apellido, y por este concepto, y no entendemos qué nos querrá decir, y ahí está. Y nos repite lo mismo 2, 3, 4, 5 veces. Ahí está. Firma el abogado. Y ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que no entendemos nada. No, nada. Los nombres sí, ¿no ve? Los conceptos tal vez sí, pero nada más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esta hojita que nos ha mandado que no entendemos ni jota los términos jurídicos? Con esta hojita, este viene a ser el papel de trabajo. Y lo voy a poner aquí. ¿En qué estábamos? En J, en I, ¿no ve? O J. J. Digo, no, hablen. Hablen, ¿en qué número? ¿En qué número? Ya, J. Nos tocaría la J. Ya. J1, entonces. Este es el papel de trabajo. Este va a ir a el planilla, el legajo administrativo, que lo vamos a mirar. Ahí pensé que estábamos terminando ya, nos falta un tema. Los legajos nos falta. Ya. Hoy día lo terminamos, pero ¿qué hora es? Tenemos tiempo. Entonces, miren, la respuesta se volvió papel de trabajo aquí. Aquí yo no voy a poner fuente, de dónde estás trayendo, pero este es pues, el papel, ¿no? Esta es la hoja que te han dado. Aquí, ¿qué vas a poner? Papel proporcionado por la empresa. No has hecho vos esto. Te han dado la empresa. Ahí está. Y obviamente que tienes que poner aquí hecho por fecha, revisado por fecha, sí, ¿no ve? Pero aquí no vas a poner fuente, objetivo, no vas a poner. Ya. Pero ahora, ¿qué hacemos con esto? No entendemos los términos jurídicos, o si entendemos, de pronto está mal. ¿Qué hacemos? Le mandamos a nuestro abogado, ¿no ve? Si esto estamos recibiendo nosotros, este documento lo mandamos a nuestro abogado. Envío a nuestro abogado. Entonces, nuestro abogado de la firma lee, entiende. Pues el abogado nuestro entiende lo que significa, lo que dice. Pero, ¿para qué le estamos mandando a nuestro abogado? Para que nos califique. ¿Es una contingencia remota? ¿Es posible o es probable? Dime. Ya le hemos explicado a nuestro abogado qué significa remota, posible, probable y qué son los efectos. Ya sabe, por eso está trabajando en nuestra firma. Entonces, cuando le mandamos esta hojita,
él ya sabe que tiene que leer esto y ponerle, este es remota, este es posible, esto es, ¿no? En función de lo que está diciendo el abogado de la empresa. Pero para eso, nuestro abogado va pues a las salas civil, penal, familiar, donde radican estos juicios. Se prestan las carpetas, así se llaman, ¿no? Las carpetas se prestan y lee. Estos abogados ya saben, pues, qué hojita agarrar. Es lo mismo que a nosotros, auditores. De los 100 legajos que hemos hecho en la auditoría, nos dicen, anda, ve si hay un memorándum de planificación. ¿Dónde vamos a ir? No vamos a ir ahora tengo que revisar las 100 carpetas. No, pues ya sabemos. Está en el legajo de planificación. ¿Dónde está? Aquí está esto. Y miramos, sí, tiene, ¿ve? Nos venimos. Igual es el abogado, ¿no ve? Va, revisa la carpeta, sabe qué hojitas tiene que leer, ya está. Y saca su conclusión. ¿Es posible, es remota o es probable? Y nos avisa, no los anota, ¿no ve? Cada uno no los anota. Eso nos sirve a nosotros, ¿para qué? Para revelar en párrafo de énfasis, para proponer ajuste o para nada. Para eso es. ¿Me han entendido? ¿Sí o no? Sí. Ya. Hay que tener mucho cuidado en esto de las contingencias, por si acaso, ya que no somos abogados. La sugerencia es de que después de terminar auditoría hay que ir a inscribirse en la carrera de Derecho, no a la inversa. Porque si es a la inversa, ya llegamos torcidos a la auditoría. Mejor es ir de auditores, ¿no? Porque se supone que somos éticos y nos vamos a estudiar Derecho y vamos a ser abogados no torcidos, ¿no? Entonces, si soy auditor abogado, leo esto, ya sé pues, ¿no? ¿Para qué le voy a molestar a mi abogado? Yo ya sé, este es remota, este es posible, este es probable, este es remota, no sé, ¿no? Ya lo califico, porque soy abogado. Pero si no somos, mejor nos iremos al especialista, que nos diga nuestro abogado, es mejor. En una oportunidad nos ha ocurrido lo siguiente. Vamos nosotros a la Caja Nacional de Salud a hacer auditoría. Entramos y de pronto nos enteramos, ¿no ve? A través de esta famosa carta de abogados y nos dice en la respuesta que se ha iniciado un juicio contra 54 empresas que no habían pagado desde hace 10 años y les han iniciado un juicio. Y leemos nosotros el Código de Seguridad Social y dice que en caso de que las empresas incumplieren el pago del aporte, las cajas de seguridad social iniciarán los juicios para que paguen con más una multa así, ¿no ve? Que tienen que pagar sí o sí, no les pueden perdonar sí o sí. Entonces había el juicio contra 54 empresas y sí, entonces nosotros decimos esto es una contingencia probable, sí o sí, no están amparadas por el decreto supremo del Código de Seguridad Social. Entonces, hay que proponer el ajuste. No está en los estados financieros. Y decimos, o le mandamos a nuestro abogado, ¿para qué? ¿No ve? ¿Para qué? Si esto está claro. Ah, ya por si acaso, ¿no ve? Por si acaso, ya. Agarramos la carta, le mandamos a nuestro abogado y nuestro abogado nos responde y nos dice remota. Remota, dice. Y nosotros decimos, ay no, al abogado hay que mandarlo otra vez a la universidad. ¿Cómo va a decir remota? ¿Qué le pasa a nuestro abogado? Si la misma ley, el código le está diciendo que tiene que cobrar, sí o sí, y además con multas e intereses. ¿Cómo va a decir que no hay?
vamos enojados, rabiosos, donde el abogado, y le decimos, a ver, para empezar, te lo voy a leer lo que dice el código. Se lo leemos. En el artículo tanto, tiene que iniciar juicios para cobrar y tiene que ser con más multa. El abogado nos escucha y dice, sí, es lo que dice, yo también he leído eso. Pero entonces, ¿por qué estás diciendo que es remota? Ve, aquí estás diciendo que no hay nada, que no hay ningún efecto, no estás diciendo. El abogado dice, pero yo he ido a la Corte Superior de Justicia, he pedido la carpeta y me he encontrado que no dice aquí, ¿no ven? No dice en la respuesta del abogado, no dice dónde está. Y me he enterado que está nos ha dicho, en la sala familiar. En una instancia familiar está. Y no corresponde. Estos juicios para cobro no corresponde por la sala familiar. Corresponde por la sala civil. O sea que cuando llegue, nos ha dicho, ¿no? Cuando llegue a la instancia del juez para el fallo definitivo, ¿no? Porque sigue corriendo el juicio, ¿no? Sigue avanzando el juicio, pasando por sus etapas correspondientes. Cuando llegue al final, cuando al juez le toque decir si es favorable, no es favorable, o es en contra o a favor, va a decir no corresponde. Esta instancia no tiene jurisdicción para fallar en cobros por instituciones y se va a mandar a foja cero. Entonces, miren, el efecto del juicio va a quedar en nada. Ya. Qué bien que le hemos mandado a nuestro abogado, ¿no ve? Porque nos hemos equivocado nosotros. Le hemos hecho ajustar a la empresa cuando de pronto el juicio tenía que seguir, ¿no ve? Porque dura 5, 10, 15, 20 años los juicios, y cuando llegaba eso ya está ajustado, iba a ser foja cero. No han iniciado nada. ¿Ve? Hay que nomás ir donde el especialista. Así es. Ya, ¿no hay preguntas sobre la carta de abogados? ¿No? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Uy, ya se han ido, creo. Uy, más bien se habían ido toditos. Qué bien. Yo también miré. Dime algo, Lisbeth. Está claro lo de la carta de abogado. Pero dígame pues eso, pues si no me hablan parece que no estarían y me hacen hablar como loco a mí. Ya, ¿qué hora es? -20. Ya no alcanzamos para la carta de gerencia. La carta de gerencia también son con cuentitos. Ya. Entonces estaríamos quedando aquí. Aquí. Una carta de gerencia. Hasta contar o no preguntas. No hay. Pregúntenme, pues, algo, no sé mi nombre, pregúntenme. Explicación de las contingencias. Contingencias, hay que sacar carpeta lo guardamos. Pero aquí tiene que estar en el 2020. ¿No tienen preguntas? Nada. Bueno, chao. Dicen, buenas Sí. tardes. Buenas. El taller del día miércoles. Sí.
Sobre gastos. ¿Sobre cuál materia? Sobre Gastos. gastos. Gastos, sí. Listo, licenciado, muchas gracias. Ya. Ay, ¿ya se han ido? A ver, Seguimos. Todavía. licenciado. No, dice. a ver, lo ultimito. Aún no. Mucho me olvido cuando se van nomás ya. Uy, no les he dicho. Sus notas ya están en el Moodle por si acaso. Sus notas, a ver, les voy a decir. No quieren que les avise, ¿no ve? O alguien quiere que le avise cuánto tienen en sus notas. Nadie, ¿ves? Yo sé, pues nadie. Pero miren, nosotros estamos calificando talleres. Y para el parcial 1 hemos tomado el taller 1 hasta 1, vamos a ver dónde está la auditoría, hasta el 4. 1, 2, 3, 4. Hasta el taller 4. Está tomado en cuenta. Pero cada uno de los talleres valían algo, ¿no ve? El primero valía 4, 3, 3 y 3. Así era. No hay más. Este es hasta el 4. Entonces yo sumo. ¿Cuánto he acumulado? Uy, este 4 está aquí. Arribita tendría que estar. Este es el total. 13. 13 puntos. Y también he dado mi examen. Mi examen 1 que vale 20. ¿Cuánto he acumulado entonces? Es 33. Si hubiera hecho todos los talleres y bien, y además el examen 100 puntos, ¿cuánto tenía de nota? 33. Esto es. Pero así he hecho. No, pues no. Entonces voy a dibujar de una persona cuánto ha acumulado sobre los 13 puntos. O sea, digamos, ha acumulado 7. Sobre los 20 puntos he sacado 15. Ahí ya, entonces, ¿cuánto tengo? Tengo 22. En el WebSys, cuando nos digan carguen, yo no voy a cargar 22 para este estudiante. Tampoco 33, ¿no? Tengo que cargar en la escala de 1 a 100. ¿Cómo sé cuánto tengo en la escala de 1 a 100? Entonces me hago mi regla de 3 simple. Digo 33, sí. Acumulaba 33, mi nota era 100. Como he llegado solo a 22, no sé cuánto tendré. Entonces, esta es una regla de 3 simple. Entonces voy a multiplicar 22 por 100 y lo divido entre 33. ¿Cuánto tengo? 66.7. Esta es mi nota. Esto va a aparecer en el WebSys como primer parcial. ¿Pueden ustedes saber su nota del primer parcial? Sí, pueden saber. Para preocuparse o no preocuparse. ¿Ya? ¿Se ha entendido cómo sacar su nota? Sí, dice. Sí, listo. Sí, Lice. Ya. Sí, licenciado. Listo. Entonces ya, como tienen las notas de los talleres, ya pueden sacar ustedes el examen, también ya tienen. Pueden sacar hasta el 4, pero, ¿no? Ahí es el corte para el primer parcial. Ya. Entonces nos vemos el día. No nos vemos. Con el taller el día miércoles y el examen el día jueves. Chao. Lice, ¿podría subir material para el taller de auditoría de gastos a la plataforma? No hay, pero pues. No lo tengo. O sea, solamente lo que avanzamos nomás. Sí. Estas hojitas, ¿no ve? Porque de este tema, por ejemplo, material, es la norma te voy a pasar, pero la norma es una cosa, ¿no ve? De hechos posteriores, esta hojita te puedo pasar, sí, ¿no ve? Te puedo pasar. El de gastos no. Está bien, licenciado. No hay. Por eso digo preguntas, no hay preguntas, me tienen que preguntar, pues, para que tengan sus apuntes. Ya. Chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.
Hasta luego, licenciado. Buenas noches. Buenas Luego, noches. licenciado. Chao. Consultita. Si nos tenemos dudas al hacer el taller que nos va a dar el día miércoles o sí, el miércoles, ¿cómo nos aclararía eso? A ver, Sabasta, no te he entendido. Otra vez, repetime. No, licenciada, estoy con celular de mi mamá. Ya, por eso. Tuviéramos dudas con el taller del día miércoles, ¿cómo nos aclararía esas dudas? Ah, ya. A ver, anótate, pues, mi teléfono. Al WhatsApp me vas a escribir, pues. En serio, Lice nos va a responder. Claro, pues. A ver, Ya. Liz. Ya. El 714-29-366. Ya, Lice, le voy a preguntar cualquier duda. Claro, me preguntas y yo te voy a responder ese rato o más luego. ¿Ya? Ya. Listo. Chao. Chao. Adiós. Lice, Ven. el taller que nos va a dar, o sea, el día jueves nos resolveríamos, si es que no sé, nos equivocan en algo, no sé, No, ¿cómo te vas a equivocar? y dar el ¿En lunes qué el te vas a examen. equivocar? A ver, Vladimir, dime, ¿en qué te equivocarías? ¿En No sumar? sé. ¿En restar? Solo digo para revisar, o sea, y el lunes daríamos el examen. No, No yo puede no. aclarar dudas del taller, Lice. No. Solo es Pero a una la hora, ya se han ido, mira, están 17 personas. ¿Cómo vas a decir a la hora? Cuando hemos fijado la fecha, ahí deberías decir. No a Pero- última hora. Por WhatsApp nos vamos a comunicar nomás, Lice. No. No, ya sé Bueno. que copian ustedes por WhatsApp, ¿no ves? Ya está bien, Lice, solo era una sugerencia. No, asegúrate de hacer bien. Tienes los modelitos de papel de trabajo y vas a ver que lo vas a hacer bien. Lo que aparece ahí es el criterio, ¿no ves? Los talleres son de criterio, no es de que tienes que sumar o multiplicar bien. Es criterio. No tienes el criterio como auditor, entonces te va a ir mal. No sabes cómo tiene que ir un papel de trabajo y haces con bolígrafo, te va a ir mal. No pones referencias con referencias ni marcas de auditoría, te va a ir mal. ¿No ves? Y eso hemos ido repitiendo varias veces. No tiembles, Vladimir. No tiembles, man. Está bien. No, ve, asegúrate, yo voy a ser buen auditor, ¿sí? Y vas a ver que vas a ser buen auditor. Pero asegúrate de lo que es la formalidad, ¿ve? Que son marcas de lapitos rojo y el criterio. Esas dos cosas son fundamentales para vencer la materia de auditoría 2. Está bien, Lice. Y no tiembles, ¿por qué estás temblando? No estoy temblando, Lice. Yo te veo que estás temblando. Ya Te va a ir está. bien. Está bien. No zapatees. Chao. En otro tienes que decir al principio, pues. ¿No ves? Al principio. Ya está bien, Lice. Ya. Listo. Chao. Chao.